A ver, Karen, si el año tiene 12 meses y ya pasó julio, eso quiere decir que en julio completamos el 58% del año, así, facilito. Pero, ¿y esa cuenta para qué la estás haciendo? Pues, Karen, para mirar cómo debería ir el presupuesto general de la nación. Ah, no, Pipe, pero ese dato sí te lo tengo. 43% comprometido y tan solo el 15% ejecutado. 15%, o sea que ya entiendo por qué el presidente Petro les dio un ultimátum a sus ministros y si no, cambios. Pero más cambios, ya cambió más de 10. Debe ser que por eso lo llaman el gobierno del cambio. Exactamente, el gobierno del cambio, pero además de eso, ese rezago en la ejecución presupuestal se da cuando la economía viene en el segundo trimestre de crecer apenas 0,3%. ¿Qué tal que el gobierno estuviera gastando la plática que tienen los bancos en este momento? Creo que ese es un buen tema, el crecimiento del segundo trimestre y el papel que le corresponde al gobierno. Karen, ¿y que aprendiste algo acerca de las jugadoras de la Selección Colombia y lo que tienen que enseñarnos para nuestra vida profesional? Así es, increíblemente todo tiene que ver con empresa, también con economía, y esa conversación la vamos a tener con Silvia Ramírez, que es experta en felicidad. Buenísimo tema, haríamos una reunión para discutirlo, pero tienes un problemita con las reuniones, Pipe. Mauro, traigo un tema y es con dedicatoria para ti. No tantas reuniones, el exceso de la reunionitis disminuye la productividad. Buen tema también, exceso de reuniones disminuye la productividad. Vamos a grabar. La noticia económica de la semana es definitivamente la cifra de crecimiento del segundo trimestre de este año. El DANE ya la reveló y lamentablemente no le fue a la economía como esperábamos. Adicionalmente, hay algunos sectores que están rajados. Mauricio, ¿qué está pasando? Pues Karen, efectivamente, el crecimiento del segundo trimestre se sabía que iba a ser malo, pero no tan malo. Ojo a lo siguiente, la economía se ha frenado. Quien tenga dudas al respecto, vean los crecimientos trimestrales, esta es la época horrorosa de la pandemia, se empieza a recuperar la economía, se va frenando, vuelve y se recupera, se frena y este es el dato que conocimos, 0,3% de crecimiento para el segundo trimestre del año, un crecimiento bastante magro en un momento en que necesitamos actividad económica. Mauro, pero un momentico, no metamos a toda la economía en el mismo saco. Hay unos sectores que les va mejor que a otros y a otros muy mal. Es cierto, hay que discernir y hay que diferenciar. Ojo al dinamismo de los sectores. Crece bastante la administración pública, lamentablemente no en términos de inversión, sino en términos de contratación de gente y aumento de planta. Crece el sector financiero, crece la minería. Pero ojo a los sectores tradicionales de la economía que generan mucho empleo, ojo cómo les fue. Comercio cae 3,2%, construcción peor aún cae 3,7%, industria cae 4%, muy complicado para el dinamismo de la economía. Adicionalmente, Mauricio, yo escuché que hay un sector en específico que es motor usualmente de la economía que lamentablemente está empujando este crecimiento. Efectivamente, cuando uno mide el crecimiento de la economía hay que ver las fuentes de demanda. ¿Quién está gastando plata en esta economía? Los consumidores, que somos 2/3 partes del gasto de la economía, vamos creciendo al 1%. Acuérdense esas épocas el año pasado cuando crecíamos al 6, al 7%, solamente 1%. Pero aquí está la gran preocupación. Se llama formación bruta de capital fijo. ¿Qué es eso tan horroroso? Ese nombre es la inversión, es decir, ampliar las plantas productivas, crear nuevas fábricas, crear nuevas oportunidades en tecnología. Eso está cayendo 24%, el peor comportamiento en los últimos 12 años. Y eso quiere decir que hacia adelante vamos a tener un cuello de botella en el ámbito productivo para poder producir más. Mauro, pero ayer un funcionario del gobierno nacional salió a dar un parte de tranquilidad, dijo que se va a dinamizar la construcción. ¿Qué hay que hacer? Como lo dicen las cifras, hay que actuar sobre el sector de construcción, obras civiles y construcción de vivienda, que son los que tienen el negativo más alto y sobre los cuales hay que hacer la recuperación económica. Pues Pipe, ese es un gran ejemplo de lo que tiene que hacer el gobierno. Más que ponerse a dar grandes declaraciones, debe brindar reglas del juego claras y debe poner a mover los recursos públicos. Por ejemplo, construcción, que dijimos que cayó 3,7%, necesita. Para la vivienda, mover los subsidios. Se demoraron mucho en redefinir los subsidios y hay que garantizar el flujo de subsidios de aquí en adelante. Y para la infraestructura, reglas del juego claras y que las cumpla el gobierno. ¿Se acuerdan ustedes que al comienzo de este año no se reajustaron los peajes? Pues bien, ese diferencial de los peajes no se le ha reconocido a los concesionarios. Empecemos por tener reglas del juego claras y por cumplirlas. Para profundizar sobre este tema tenemos conectado a quien es la cabeza del gremio de industriales más importantes de nuestro país.
Así es, Karen, estamos con Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, quien nos atiende desde Cartagena, donde está celebrándose su asamblea anual. Bienvenido, Bruce, a Impacto Económico. Muchas gracias, Mauricio. Gracias por la invitación. Muy complacido de estar acá. Bueno, en primer lugar, Bruce, ¿cómo viste el dato de crecimiento del segundo trimestre de este año? Pues no hay duda, Mauricio, de que se trata, o que ese es un crecimiento, pues no solo mediocre, sino un crecimiento alarmante, digamos. No porque haya habido proyecciones a principio del año o a final del año pasado que dijeran que eso podía suceder, no por eso tenemos que estar tranquilos. Lo que decíamos a final del año pasado era que la cosa iba a estar difícil, que íbamos a tener una economía en condiciones muy apretadas y que muy probablemente íbamos a tener unos indicios de una posible cuasi recesión. Bueno, pues eso se cumplió. Y el hecho de que se haya cumplido es la peor de las noticias, porque no era lo que queríamos ver. Entonces yo diría que ese primer trimestre nos jaló un poco hacia arriba, el segundo ya nos está llevando a cero. La gran pregunta que tenemos ahora es cómo va a ser el segundo semestre del año. Y decir que el segundo semestre del año, pues una muy buena parte de él todavía no lo hemos vivido, razón por la cual tenemos, como colombianos, tenemos la posibilidad de reaccionar. Tenemos la posibilidad de hacer las cosas un poco distinto. Y yo diría que esa es la gran alerta que se nos plantea hoy en día. Esa desaceleración de la economía se da en una coyuntura compleja del país desde el punto de vista político e institucional. ¿Cuál es el rol del empresariado en medio de esa coyuntura difícil? Sí, la conjunción, digamos, de realidades no es buena. El hecho de que tengamos una economía que efectivamente pues tiene un crecimiento que ya está tan cerca del cero, por una parte, de otro lado que tengamos pues esa realidad política que a todos nos ha venido preocupando y que a todos nos ha venido angustiando, y si quieres ahora me refiero un poquito a ella, combinado adicionalmente con un tema que es el tema de la inflación, que yo creo que también, digamos, no sé por qué, esto es un poco sorprendente, algunos estamos felices de que la inflación esté en cerca del 9%, es cierto que el 9 es mucho menos que el 12, pero también es cierto que el 9 es una cifra significativamente mayor a la cifra que la economía colombiana debería estar en condiciones de poder absorber, digamos, sin generar mayor efecto sobre las familias colombianas. Entonces, la conjunción de estos factores, yo diría, no es buena. Nos obliga a ser, pues, significativamente más cautelosos, diría yo, desde el punto de vista de todas las decisiones que tomamos. Y yo creo que sí, los empresarios tenemos una responsabilidad inmensa siempre en la sociedad, que es la responsabilidad de tratar de generar crecimiento, de tratar de generar actividad económica, de generar, por supuesto, empleo, que es una de las funciones más importantes que cumplen los empresarios. Yo quizá lo que diría es que la disposición existe, se mantiene, pero sin duda alguna el papel que juega el gobierno y el papel que juega la realidad nacional, pues de alguna forma pues debería pues ser muchísimo más propicio para que los empresarios se sintieran más tranquilos y pudieran hacer mejor sus cosas. Yo creo que tenemos un reto inmenso todos por delante hoy en día. Por último, ya rematar diciendo que es cierto que los problemas son grandes y son graves, pero también es cierto que Colombia tiene muchas otras cosas que atender que no podemos abandonar. Es cierto que tenemos que aclarar todo lo que suceda desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, pues son personas las involucradas en las situaciones que son personas pues especialmente importantes en nuestra sociedad, pero la sociedad continúa y por ejemplo, la lucha contra la pobreza continúa, la lucha contra la inequidad continúa, lograr poder atender a los vulnerables es una tarea que no da espera, de manera que nos tenemos que concentrar en las cosas importantes, más materiales y sin duda alguna pues seguir atendiendo a las otras, que por cierto son más del ámbito de la justicia y de la política, ¿no? Ustedes están en este momento en plena asamblea de la ANDI en medio de esta coyuntura compleja del país. ¿Cuál es el mensaje central de esta asamblea en 2 frases, Bruce? Mauricio, yo diría que es la búsqueda, digamos, de las condiciones para poder ser optimistas, que es la búsqueda de las condiciones para poder estar tranquilos y poder generar confianza. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer todos los colombianos hoy en día. Cualquier otra cosa sería muy torpe. Es el punto de vista experto del presidente de la ANDI, de Bruce McMaster. Muchas gracias, Bruce, por haber estado en Impacto Económico. No, Mauricio, gracias por la invitación. El aumento de la productividad, un gran reto de las empresas. La pregunta es cómo lograrlo. Karen, dame una buena estrategia para aumentar la productividad empresarial. Bueno, en realidad hay varias, Mauricio, son varios temas, hay que conectar. ¿Varias? Ay, hagamos una reunión para discutirlas. No, Mauricio, otra reunión, eso quita la productividad. Totalmente de acuerdo con Karen. Según un estudio de la Universidad de Harvard, si se reducen las reuniones en una quinta parte, aumenta la productividad un 35%. Entonces, Mauro, bajémoslo a las reuniones. El efecto de la reunionitis sobre la productividad, la nota de Pipe.
Pipeando colgada con esta nota, ya vamos a entrar al programa. Y sabes, acaba de citar Mauricio otra reunión. ¿Otra reunión? Uy, no, más de la mitad de esas reuniones no sirven para nada y uno con todo el trabajo que tiene que hacer. El mundo laboral está padeciendo un mal que afecta a la productividad, la reunionitis crónica. Así lo reveló un estudio de la Universidad de Harvard y lo explica la profesora Claudia Dulce. A estos empresarios que se les encuestó, pues decían, de las 10 reuniones que tenemos al día, pues 7 no están sirviendo para nada. 3 estamos tomando decisiones, 3 están teniendo resultados que se enmarcan en la productividad y en los resultados de la organización, pero 7 pues no están teniendo los resultados, solo 3. Esta obsesión con la reunionitis ha hecho olvidar 2 mecanismos fundamentales para resolver cosas laborales. En pandemia, pues como todos recordamos, todas las reuniones se hacían virtuales y de ahí quedaron muchas de estas reuniones, pero ya cada vez como que se pierde más o el correo electrónico o una llamada para solucionar un inconveniente, sino que siempre se cita a una reunión. Pero esta reunionitis, este exceso de reuniones, ¿puede afectar la productividad? Veamos qué dice el estudio de Harvard. Si una persona reduce sus reuniones un 20%, aumenta su productividad un 35%. Si las reduce un 40%, su productividad aumenta 71%. Si las reduce un 60%, su productividad aumenta un 73%. Y si las reduce un 80%, su productividad aumenta un 74%. En el contexto colombiano, puede haber un riesgo adicional para la productividad cuando tenemos exceso de reunionitis. Viene muy alineado a la cultura. Y a nosotros nos gusta entonces llegar un poquito tarde, echar cafecito antes, hablar y ya después como a los 20 minutos empieza la reunión. ¿Quién era el que decía yo no vine aquí a hacer amigos? ¿Será un político? Era Haider Villa. Haider Villa. Oiga, ¿qué será de la vida de Haider Villa? Para evitar la reunionitis, pero sobre todo las reuniones que no aportan nada a la productividad, el estudio da algunas recomendaciones. Definir necesidad y orden del día de la reunión. Determinar si la reunión es necesaria. ¿Por qué vamos a citar una reunión? ¿Cuál es el propósito de esta reunión? Si vamos a tomar decisiones, si queremos simplemente compartir información, si queremos hacer una lluvia de ideas. Definir como este orden del día, ¿no? No, pues primero vamos a dar un contexto general, después vamos a hacer una sesión de presentación del documento que necesitamos y después vamos a finalizar con una lluvia de ideas en una metodología ágil. Convocados, lugar, tiempo de duración de la reunión. ¿A quiénes invitamos? Entonces, si se tienen que tomar decisiones financieras y yo soy de mercadeo, pues de pronto yo no tengo que estar ahí. Reuniones de más de 1 hora, 2 horas, las personas se distraen y bueno, ya con estos celulares mucho más. En definitiva, Harvard recomienda preguntarse a profundidad ¿cuándo es necesario realmente una reunión? Para responder esa pregunta, da algunas recomendaciones. Primera, cuando toque aclarar objetivos para desarrollar. Segunda, cuando toque distribuir el trabajo. Y tercera, cuando sea necesario evaluar los avances. Si yo estoy todo el día en reunión, si yo no logro, tengo que hacer esta entrega, tengo que hacer este proyecto, tengo que entregar este compromiso, pero estoy de 7 a 4 en mi caso trabajando en reuniones, ¿cuándo voy a ejecutar mis iniciativas que están, digamos, bajo mi responsabilidad? En estos casos, y solo en estos casos, debería hacerse una reunión. Eso sí, con las personas del equipo que deban ir a esa reunión. La idea es a toda costa evitar la reunionitis crónica. Confirmamos lo que habíamos dicho la otra vez. Perfecto. 1:30 nos rindió esta vez. Bueno, rico verlos. Cualquier cosa, así quedamos, ¿no? Listo, chao. Chao. Otra reunión que pudo haber sido un correo electrónico. Llegaron las jugadoras de la selección femenina de fútbol, celebramos y pasamos a otra cosa. No, ahí hay cosas que aprender. ¿Qué tienen que enseñarnos estas jugadoras sobre nuestra vida profesional? No se pierda después de comerciales nuestra entrevista con Silvia Ramírez, experta en marca personal, que nos dice qué podemos aprender de la selección femenina de fútbol.
Estamos aquí en Impacto Económico y ustedes saben que siempre estamos de la mano de los protagonistas. Y una protagonista de liderazgo y de felicidad es Silvia Ramírez, autora de 2 libros con un gran éxito en ventas, Manifiesto de Felicidad y Felicidad Prueba Oficinas, y además una persona que ha impactado a más de 60.000 seres humanos con estas importantes lecciones sobre liderazgo, felicidad y sobre todo pues mentalidad para lograr lo que siempre quisimos. Silvia, bienvenida a Impacto Económico. Karen, muchas gracias por la invitación y por esa presentación tan generosa. Hoy queremos hablar contigo, Silvia, como experta de felicidad y sobre todo de mentalidad en temas de profesionalismo, sobre la gran hazaña que hizo la selección colombiana de fútbol femenino llegando a cuartos de final, que por demás no se había visto, se superaron en su récord anterior, pero que también nos deja unas grandes lecciones de liderazgo, ¿no? ¿Y cómo podemos ver eso en el ámbito de las personas que trabajan en cualquier otra cosa, ¿no? Tal vez en un trabajo de oficina, emprendedores. ¿Cómo es que influye, ¿no?, la fortaleza mental tanto de un deportista, pero cómo eso también empapa a las personas y a los seres humanos normales? Pues lo primero es saber que cuando uno está viendo un equipo, está viendo a 11 personas que se han liderado a sí mismas. Cuando uno ve un equipo de alto rendimiento. Y esto porque, como lo mencionamos en otra conversación, la disciplina no hace parte de nuestros instintos. Entonces estábamos viendo a 11 jugadoras que se impusieron a su instinto natural, que es la pereza, se pusieron una meta y fueron en pos de ella, reunieron el valor que se necesitaba para honrar ese sueño. Lo segundo que queda claro es que uno solo no logra cosas realmente extraordinarias. O sea, el trabajo en equipo lo que hace es que, en lugar de sumar, multiplica. Pero ahora, lo más bonito es la actitud de ellas ante la noción de la derrota. Porque, claro, ellas están haciendo los reclamos que son naturales, no hemos tenido soporte institucional, las empresas tampoco claro. nos están apoyando. Eso es verdad, pero al tiempo es cierto que uno les ve mirada de nobleza. Y ojo, porque cuando la vida nos sale con una cosa de estas, porque aquí hay varias lecciones. Primero, el hecho de que uno lo dé todo, como en efecto ellas, nos consta a todos los colombianos, que lo dieron todo, no garantiza el éxito en la consecución de la meta final. Lo primero. O sea, uno no puede como apuntarle a la meritocracia del dolor. Si yo me reviento lo suficiente, el éxito está asegurado. Merecer, sí. No, estas muchachas sí que lo dieron todo. Y sin embargo, segundo, lo que pasó es un resultado sobre el cual tengo que trabajar, pero no habla de mi valor como ser humano. Mi valía como mujer, como jugadora, como profesional, no se compromete por el hecho de que no gane la copa. Y lo tercero, decía, para sobreponerse a esto, sobre todo se necesita nobleza. Y la nobleza es sobre todo una disposición de volver a intentar siempre y cuando la meta siga teniendo sentido. Hablemos sobre la resiliencia, por ejemplo, cuando a uno lo despiden de su trabajo o cuando esa idea a la que uno le apostaba todo finalmente no se dio, que fue algo que le pasó también a la selección femenina, ¿no? Tú dices, no es que todo el esfuerzo no haya valido la pena y yo por eso no valga como persona, pero rasgarme las vestiduras no asegura el éxito. Después de que pasa un suceso, que vimos las lágrimas, que en realidad yo también me pegué las lagrimitas de verlas eso y decir, qué vaina que no pudieron llegar más adelante porque lo merecían, por supuesto. ¿Cómo transformo yo como todo este dolor y esta pesadumbre en algo que eventualmente pueda ser positivo y a lo cual le pueda sacar un aprendizaje? Bueno, hay un concepto, el de la resiliencia es un muy buen concepto para empezar. Y sin embargo, yo creo que la audiencia de tu programa, porque es justamente un programa económico, seguramente han ido a Nassim Taleb. Nassim Taleb tiene pues una serie estupenda de libros, pero hay uno en particular que se llama Antifrágil. Y él habla no solo de la resiliencia en el sentido de ser capaces de aguantar más dolor, sino, no, él dice, ¿qué es lo que hace que haya gente que, a diferencia de la gente frágil, le pasan las cosas malas y ese dolor las sacude y las tumba y las acaba? ¿Qué hace que haya gente que también le pasan cosas malas, que el dolor también las sacude, pero ojo, no solo no las acaba, sino que las saca fortalecidas? Él nos invita a tratar el dolor como funcionan las vacunas. Entonces, ¿en qué sentido puedo yo hacerme más fuerte con ocasión del trance que acabo de vivir? De las cosas dolorosas, no solo quedarme con el dolor, sino además con la sabiduría que también me deja el fracaso. Y tercero, decidir quién voy a ser yo a continuación. ¿Quién voy a ser yo en relación con la mala noticia? ¿Un ser humano que se entrega a sus circunstancias o un ser humano que se detiene un segundo y en lugar de reaccionar, decide una cosa nueva para su vida? Entonces esta es sobre todo una ocasión de decidir nuevas cosas o decidir insistir. De nuevo, siempre y cuando tenga sentido la meta y siempre y cuando el precio que yo tengo que pagar compense, se justifique por aquello que yo voy a recibir. ¿Algún tip o consejo final para los líderes que se sintonizan con este programa, sobre todo en el ámbito empresarial?
que se acuerden de la ley del tope, que en materia de desempeño es fundamental. La ley del tope nos dice que las posibilidades de éxito de mi equipo de trabajo dependen de lo que yo, en primera instancia como líder, sea capaz de figurarme en la cabeza como éxito que mis muchachos pueden alcanzar. Entonces, si yo quiero que la gente logre cosas grandes, esto suena un poquito supersticioso, de pronto, pero si yo quiero que logren cosas grandes, lo primero es que yo piense bien de ellos, que piense, caramba, esta gente sí que es capaz, yo tengo un equipazo. Ver que lo que falta es solventar, pero recordar que si la gente mía no es capaz de soñar, difícilmente ellos mismos van a poder lograr cosas grandes. Entonces acuérdense de la ley del tope. Mis posibilidades de éxito dependen de las posibilidades que yo pueda concebir en mi cabeza. Sabemos que estás trabajando, ¿no?, en nuevos escritos que, bueno, por ahí van y que seguramente veremos a la luz. No sabemos si pronto no, pero sabemos que van a estar muy bien escritos. Mientras tanto, hablemos de tu última publicación, ¿no?, Manifiesto de Felicidad, que la voy a mostrar aquí mientras nos cuentas qué encontramos en este libro para que ustedes se antojen también de adquirirlo. Gracias por la pregunta. Bueno, Manifiesto de Felicidad es un libro de liderazgo personal para gente que no se resigna. Lo que tiene es 8 arengas, 8 proclamas de liderazgo personal para que este libro no tiene ninguna pretensión terapéutica, no tiene ninguna pretensión tampoco científica, porque mi profesión es la de ser coach. Es un libro sobre administración personal, sobre cómo decidir mejor, cómo darme cuenta de cuáles son los recursos que tengo y cuáles son los recursos que me faltan y cómo hacer para conseguirlos, si es que es importante que los consiga. Eso es la intención. Un manifiesto es una declaración de intenciones y de aspiraciones. Eso es el Manifiesto de Felicidad. Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros en Impacto Económico. Qué honor tenerte aquí. Gracias a ti. El fin de semana pasado ganó las elecciones primarias en Argentina Javier Milei, un verdadero terremoto con unas ideas económicas bastante peculiares. ¿En qué consisten esas ideas? ¿Se parece a Donald Trump? ¿Qué futuro tiene? No se pierda después de comerciales nuestro análisis en Impacto Internacional. Y en Impacto Internacional le ponemos foco a Argentina, que el fin de semana pasado celebró las elecciones primarias, que son la antesala para las presidenciales de octubre del 2022. Sin embargo, aquí hubo una gran sorpresa. Mauricio, ¿cuál es esa sorpresa de la que estamos hablando? Mira, Karen, la sorpresa. Javier Milei. Ojo a esa mirada amenazante, inquisidora. Ojo a ese peinado elaborado, pero sobre todo, ojo a las ideas centrales. Veamos cómo fueron los resultados. Javier Milei, 30% de las primarias, de los votos de primarias. Acuérdense ustedes, esto ni siquiera es primera vuelta. Esto es para que cada partido escoja su candidato, pero es el sondeo más importante de qué posibilidades tiene cada candidato. Javier Milei, un poquito más de 30%. Patricia Bullrich, que viene del macrismo y representa al macrismo, 28%. Sergio Massa, la figura del kirchnerismo, el actual ministro de Economía del presidente Fernández, 27%. Sí, están muy parejitos, pero el hecho de que alguien que viene de la nada, como Javier Milei, y con unas ideas polémicas, le saque la cabeza de ventaja a los demás, es bastante importante. Esto podría ser una respuesta a las condiciones económicas que tiene Argentina y lo vamos a medir en dos datos. Por un lado, la inflación con 113%, eso que se le come la plata a las personas literalmente. Y también el dólar, que recordemos en Argentina se manejan varios tipos de dólar. Por ahora el oficial, que está en 350, y el paralelo a 730. Pues qué bueno, Karen, que tú pintas la situación de la economía argentina, porque las principales ideas de Javier Milei son de tipo económico. Ojo a lo siguiente: por una parte, una gran defensa, sí, a la vida, a la libertad, pero sobre todo a la propiedad. Dice que sus principios son propiedad privada, mercados libres de intervención estatal, libre competencia y división del trabajo. Más liberal, difícil. Y finalmente, no dice que hay que hacer transferencias, subsidios, apoyos, subvenciones, sino que la mejor manera de servir al prójimo es con bienes de mejor calidad a menor precio. Más liberal, muy difícil. Mauricio, otro punto de foco es esta propuesta que tiene de hacer una reducción del tamaño del Estado. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo!
Ese es Javier Milei, la gran sorpresa de las elecciones primarias en Argentina. Habrá que esperar al 22 de agosto cuando se da la primera vuelta y vamos a ver si esto se traduce en votos. Por ahora, lo que está claro es que el péndulo en América Latina se va moviendo rápidamente hacia la derecha. Y así se nos va yendo el tiempo en Impacto Económico, pero nos quedan algunos temas para la reflexión. Por ejemplo, ¿cuáles son las causas de que el crecimiento del segundo trimestre haya sido tan magro? Y sobre todo, ¿qué viene para adelante en términos de crecimiento? Karen, ¿qué enseñanzas nos deja la gestión de la Selección Colombia Femenina de Fútbol para nuestra vida profesional? Que no siempre querer es poder, pero se puede más con el apoyo económico y por supuesto de las instituciones para el fútbol femenino en nuestro país. Bueno, Pipe, y después de ese estudio de Harvard que estuviste consultando en tus tiempos libres, ¿vas a seguir yendo a las reuniones o no? Mauro, voy a ir a las reuniones fundamentales, pero por favor, dosifiquemos las reuniones que solo sean las necesarias. Acabar con la reunionitis que va contra la productividad, y ustedes no dejen de reunirse, eso sí, con nosotros la próxima semana, cuando volveremos con Impacto Económico a analizar todo lo que rodea su bolsillo y nuestro bolsillo aquí desde los estudios de Plaza Claro. Hasta entonces.